Hola a todos, yo soy Agustín López Sosa y al día de hoy vamos a hacer la actividad individual PP 3.6 de análisis de mallas. Bueno, como pueden observar, este es el circuito eléctrico que vamos a analizar, en el cual se cuentan con tres mallas por las que pasan las corrientes I1, I2 e I3 correspondientemente, además de que se cuenta con una fuente ideal independiente, la cual es un elemento que proporciona un voltaje que es completamente independiente de otros elementos. Se cuenta con una fuente ideal dependiente, la cual es un elemento que proporciona un voltaje que depende de una corriente, y se cuenta con cuatro resistencias, las cuales son elementos pasivos que provocan una restricción al paso de la corriente. Bueno, en lo que respecta al procedimiento que se llevaba a cabo para encontrar el valor de la corriente I0, lo primero que se realizó fue desarrollar el análisis de la malla 1, en el cual se utilizó la ley de voltajes de Kirchhoff y la corriente convencional, por lo que el valor de los voltajes de las resistencias presentarán un signo positivo ya que son elementos pasivos. En base a lo anterior, la suma de los voltajes de esta malla será igual a menos 16 volts, que corresponde al voltaje de la fuente de voltaje, más 4 ohm por la diferencia de la corriente I1 menos I3, la cual corresponde al voltaje de la resistencia de 4 ohm, ya que sus corrientes que pasan por la misma presentan direcciones contrarias, y el voltaje de la resistencia de 2 ohm será igual a 2 ohm por el producto de la diferencia de las corrientes I1 menos I2, ya que las corrientes que pasan por la misma presentan direcciones contrarias, y esto igualado con cero. Finalmente, al desarrollar los productos y sumar términos semejantes, se obtuvo la primera ecuación del sistema. En lo que respecta a la malla 2, se realizó un análisis similar al realizado para la malla 1. Sin embargo, en este caso nos logramos percatar que la fuente de voltaje dependiente depende del valor de la corriente I0, por lo que se identificó que esta será igual a la corriente I3, dado que presentan la misma dirección y pasan por el mismo elemento. Ya identificado esto, se desarrolló la suma de los voltajes de los elementos de esta malla, en el cual se le colocó signo positivo al valor de los voltajes de las resistencias, ya que como se mencionó son elementos pasivos, y se le colocó un signo negativo a la fuente de voltaje, ya que la corriente entra por su terminal negativo. En base a esto se determinó que el voltaje de la resistencia de 2 ohm será igual a 2 ohm por la diferencia de las corrientes I2 menos I1, ya que las corrientes que pasan por la misma presentan signos contrarios, y el voltaje de la resistencia de 8 ohm será igual a 8 ohm por la diferencia de las corrientes I2 e I3, ya que estas corrientes presentan direcciones contrarias de igual manera. Finalmente, el voltaje de la fuente de voltaje será igual a 10 ohm por la corriente I3, ya que como se mencionó, esa depende de la corriente I3. Bueno, en base a lo mencionado se sumaron los términos semejantes y se obtuvo la segunda ecuación en nuestro sistema de ecuaciones. Finalmente se desarrolló el análisis de la malla 3, en el cual se presentan tres elementos pasivos, por lo que su voltaje presentará un signo positivo. En base a lo anterior se determinó que el voltaje de la resistencia de 4 ohm será igual a 4 ohm por la diferencia de la corriente I3 menos I1, ya que estas corrientes presentan direcciones contrarias. Por su parte, el voltaje de la resistencia de 6 ohm será igual a 6 ohm por la corriente I3, ya que sobre este elemento solamente pasa esta corriente, es decir, no se comparte alguna otra malla. Mientras que el voltaje de la resistencia de 8 ohm será igual a I3 menos I2, ya que ese elemento comparte dos corrientes y estas presentan direcciones contrarias. Con base a lo obtenido se sumaron los términos semejantes y se obtuvo la tercera ecuación de nuestro sistema. Como último paso se desarrolló la matriz del sistema con las ecuaciones obtenidas en el análisis de mallas, con lo cual al resolver la matriz encontrada mediante el software de MatrixCAD, se encontró que la corriente 1 es igual a menos 2.57 amperes, la corriente I2 es igual a menos 7.61 amperes y la corriente I3, que es la misma que la corriente I0, es igual a menos 4 amperes. En lo que respecta a la simulación del circuito, se logró identificar que los resultados obtenidos de forma analítica son correctos, ya que se obtuvieron los mismos resultados que en la simulación, es decir, se identificó que la corriente I0 es igual a menos 4 amperes. Para concluir, me gustaría comentar que esta actividad me permitió comprender la importancia del análisis de mallas, ya que gracias a este se pueden obtener características importantes de un circuito como lo son las corrientes que pasan por cada uno de los elementos, y con esto posteriormente encontrar valores como el voltaje y la potencia. Es por lo antes mencionado que pienso que estos conocimientos me servirán en futuro y me permitirán convertirme en un mejor ingeniero.